A ver muchachos, el día de hoy, eh, como ustedes pueden apreciar, el día de hoy nos toca trabajar el tema de reformas borbónicas. Hola, Ato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, sí, muchachos, el día de hoy nos toca trabajar el tema de reformas borbónicas. Es un tema bastante interesante en el aspecto de que van a cambiar, ¿no?, muchas cosas que hemos estado mencionando en las últimas semanas. Recordarán que en las últimas clases hemos estado nosotros hablando del virreinato. Hola, Saulo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, entonces, el virreinato del Perú, el virreinato peruano, muchachos, eh, no ha terminado todavía. Es más, el virreinato lo vamos a prolongar un poco más, solo que los temas ya no se denominan virreinato, los temas van cambiando de nombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir hablando del virreinato el día de hoy, pero vamos a ver qué parte del virreinato del siglo XVIII y sobre todo cuáles fueron los efectos de las reformas borbónicas aquí en América. Así que hay que conocerlo, pues, hay que conocerlo. Muy bien, empecemos entonces señalando lo siguiente, ¿no? Estos tres personajes que vemos en la pantalla, eh, el primero es el rey Felipe V Borbón de España, ¿no? El que está en medio viene a ser el visitador Antonio de Areche, ¿no? Vamos a ver cuál es la importancia de este visitador también aquí. Y el que está a la derecha viene a ser el rey Carlos III de España, también de la familia Borbón. ¿Y por qué te aclaro esto de la familia Borbón, no? Debemos recordar que este tema se llama justamente reformas borbónicas, ¿sí? Claro, recordemos que este tema uh, se llama reformas borbónicas. uh, ya, se denominan reformas borbónicas porque justamente durante el siglo XVIII, muy bien, muy buena, muy bien Chávez, muy bien Bramón, durante el siglo XVIII va a ser esta familia la que gobierne España. Y no, Cristel, no va a ser la decadencia de España en su totalidad. Va a haber una crisis, sí, pero no va a generar su decadencia final. A ver, muy bien Chávez, muy bien Navarro, claro. A ver, vamos a aplicar un poquito. El siglo XVIII, chicos, es un siglo muy complicado, es un siglo muy difícil para España. ¿Por qué, profe? Porque España, para el siglo XVIII, hay una nueva potencia en el mundo. Profe, ¿cuál es esa nueva potencia? Esa nueva potencia se denomina, esa nueva potencia se denomina Inglaterra. Los ingleses le han quitado el liderazgo, le han quitado totalmente el liderazgo a Francia. Recuerden que Francia había asumido el control de, eh, por ejemplo, eh, de muchos territorios. Había asumido también el liderazgo mundial tras vencer a España en la llamada Guerra de los 30 años, que deben haberlo visto en Historia Universal. Pero además el contexto, el siglo XVIII es un contexto muy importante, ya que aparte de que España había sido desplazado, ¿no?, a un segundo, digamos, a un tercer lugar incluso en la supremacía mundial, también la familia Borbón, una familia de origen francés, es la que va a asumir el control del Estado durante este tiempo. ¿Ya? Es importante tener presente entonces esto. Además de esto, muchachos, además de esto, se va a impulsar por estos años una nueva ideología, una nueva forma de pensar. Esta nueva ideología se denomina justamente la ilustración, chicos. Ustedes ya deben, creo, haber visto en Historia Universal sobre la ilustración. Son nuevas ideas, ¿no?, que están basadas sobre todo en
la idea del progreso, ¿verdad? ¿Sí? Eh, un espíritu crítico, la idea de que la razón es la forma o la fuente del conocimiento de la verdad. Obviamente esa idea de la razón como fuente de verdad viene a ser tomada de una filosofía de esos años llamada el racionalismo. Las ideas de Descartes son la base. Las ideas de Adam Smith y el liberalismo económico o el liberalismo político también aparecen en este tiempo. Claro. Eh, y eso es muy importante para nosotros. ¿Saben por qué, muchachos? Porque de una u otra forma, la ilustración va a influir en la aplicación de las reformas en nuestro país. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Importante tener en cuenta eso. Ahora, cuando por ejemplo nosotros hablamos de eh, España, el contexto del siglo XVIII es un contexto crítico para España. ¿Por qué, profesor? Porque la mina de Potosí, que era la principal mina prácticamente en toda Sudamérica, una mina de plata, eh, empezó a decaer su producción. Profe, una pregunta, ¿por qué decae su producción? Muy bien, Chávez, muy bien, Camila. ¿Por qué? ¿Por qué la producción de la plata disminuye? Esto se debe, chicos, esto se debe principalmente a que faltaba mano de obra. Profe, ¿y los indígenas? Recordemos algo muy importante. Recordemos que los indígenas, vamos a recordar que los indígenas, eh, muchos van a morir por los trabajos forzados en las minas. Encima de la contaminación, ¿verdad? Con el mercurio, muy bien, espíritu. Entonces, eso va a ir generando un problema. Eso va a generar el problema de que España necesite, para este tiempo necesita España eh, más mano de obra, necesitan reactivar la producción de plata de la mina de Potosí. Entonces, es muy importante tener presente esto. Si a eso le sumamos, chicos, si a eso le sumamos la evasión de impuestos que los criollos y que los indígenas realizaban, profe, ¿cómo que evasión de impuestos? Claro, hay que entender lo siguiente, chicos, hay que entender que quienes pagaban, por ejemplo, el tributo indígena, eran aquellos indígenas que nacían en una reducción. Digamos que tú naciste en la reducción A. Al momento de nacer, te inscribieron a ti en una cédula, en un documento, te anotaron ahí, ¿no? Colocaron tu nombre, tu fecha de nacimiento, y en base a esta cédula, el corregidor y los caciques sabían quiénes vivían en esta reducción y a quiénes deberían cobrar tributo indígena, a quiénes deberían llevar a la mita y a quienes también el corregidor debería obligar a comprar los llamados repartos mercantiles. Pero, ¿qué pasaba si de repente que tú naciste en la reducción A, te ibas a vivir, migrabas a la reducción B? En la reducción B también había una cédula, pero obviamente tu nombre no figuraba aquí. Tú no estabas inscrito en esa cédula. Profe, entonces significaba que si yo me iba a la reducción B, ya no iba a mitar, ya no pagaba tributo indígena. Exacto. El tributo indígena fue el principal impuesto que enriqueció a España, pero esta idea de migrar de una reducción a otra por parte de los indígenas para evitar el pago de este impuesto fue bastante bueno, fue bastante, a ver cómo les explico, fue muy aprovechado por los indígenas, quienes muchos migraron y se convirtieron en indios forasteros y así evitaban el pago del tributo. Es importante tener en cuenta esto. El siglo XVIII entonces es un siglo muy malo para España, ya que sus colonias, sobre todo el Perú, la producción de plata disminuye, los impuestos también se reducen por la evasión de impuestos por parte de los indígenas y encima continúa el contrabando.
¿Quiénes permitían el contrabando? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan quiénes eran los que permitían el ingreso de estos productos sin pagar impuestos? Muy bien, Bramón, claro. Eran los criollos que controlaban sobre todo el tribunal del consulado en el puerto del Callao, claro. Ujú. Y si a esto nosotros le sumamos, muchachos, si a esto nosotros le sumamos, por ejemplo, eh, que ante la crisis España tomó la decisión de subastar los cargos de gobierno, sí, porque se tomó esa decisión, ¿ah? Se tomó la decisión de subastar los cargos de gobierno. Por ejemplo, se comenzó a subastar los cargos de gobierno, eh, como en los cargos de oidores, en las audiencias y también en la Real Audiencia de Lima. Y obviamente quienes tenían plata y a montón acumulado, ¿no? Por las acciones del contrabando fueron los criollos. Y eso permitió que en las subastas los criollos adquieran estos cargos de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, si los criollos van a ser la mayoría en la Real Audiencia, por ejemplo, eso significaba que el no estaría gobernado, Perú no estaría gobernado simplemente por españoles, sino que ahora estaría sobre todo gobernado por criollos. Entonces, uno de los objetivos que se va a tener, por ejemplo, en las reformas borbónicas va a ser esto: reactivar la producción de plata de la mina de Potosí, mejorar el cobro del tributo indígena y evitar la evasión de impuestos, terminar con el contrabando que los criollos del Tribunal del Consulado, ¿no?, realizaban, y obviamente sacar, ¿sí?, a los criollos del control político que tenían aquí en América. ¿Entiendes? Esos son los objetivos que se van a terminar desarrollando aquí. Entonces hay que tener siempre presente eso. Hay que tener siempre muy presente eso. ¿Mm? Bueno, también debemos recordar, muchachos, también debemos recordar nosotros que por esos años, ¿mm?, tenemos que recordar que por esos años estamos en el siglo XVIII, por lo tanto hay que ver cómo los Borbones llegaron al poder. Aquí tenemos nosotros, en el punto 4, unos antecedentes. Y miren, veamos. A la muerte de Carlos II, apodado el Hechizado, ¿se acuerdan? No pudo tener un hijo que lo suceda en el trono, y ese fue un problema. Al no haber un descendiente directo, ¿no?, en el trono de la familia Habsburgo, esta familia no entraría en crisis, y Luis XIV, el llamado Rey Sol de Francia, apoyaría, apoyaría a su nieto Felipe de Anjou para que postule, se puede decir, para que postule y logre tomar el control del trono en España. Si su nieto Felipe de Anjou lograba ser elegido rey en España, eso significaba que la familia Borbón también llegaría a controlar el trono español. Muchachos, déjame decirte, déjame decirte que empezó un conflicto llamado la Guerra de Sucesión Española, conflicto que dura cerca de 12 años y que terminaría en 1713 con la firma del Paz o la firma del Tratado de Utrecht. Utrecht Prophecy. En este tratado se establecía que si Luis V, nieto del Rey Sol, asumiría el gobierno en el trono de España, pero se prohibía que una sola persona de la familia Borbón asuma el gobierno tanto de Francia como de España. Eso se establecía ahí como un criterio muy importante. No se podía aceptar bajo ningún motivo de que una persona gobierne ambos países al mismo tiempo, porque podía peligrar la autonomía española. ¿Qué significa eso? El control del gobierno español podía eh, permitir que en el futuro España desaparezca del mapa y pudiese ser adherido a Francia. Así que
una de las cosas que se estableció en el Tratado de Utrecht es que España debería mantener su autonomía política. Y bueno, también otra de las cosas que debemos recordar así aquí es que el país que apoyó a que los Borbones lleguen al trono de España fue Inglaterra. Los ingleses brindaron un apoyo bastante amplio a este proceso, así que cuando Felipe V asume el gobierno de España, los Borbones, una vez en el trono de España, tendrán que devolverle ese favorcito, ¿no?, a los ingleses. Y bueno, ¿no? De la misma manera que los ingleses colaboraron para que los Borbones lleguen al trono, los franceses tendrán que darle ciertos privilegios comerciales. Por ejemplo, para que me entiendas, una de las cosas que ocurrió en este momento fue que España le entregó a Francia, disculpen, a los ingleses, miren, le entregó esta zona. Al sur de España hay un territorio llamado Gibraltar. Es un pequeño estrecho, ¿no?, que comunica el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo, como lo puedes ver en el mapa. Los españoles tenían por muchos años el control de Gibraltar. Cobraban incluso peaje a aquellos barcos que navegaban desde el mar Mediterráneo hacia el Océano Atlántico y viceversa. Pero con la llegada de los Borbones al trono español, estos nuevos reyes Borbones, como una forma de agradecer a los ingleses por su apoyo prestado, decidieron entregarle a los ingleses Gibraltar y además darle permisos comerciales especiales a los ingleses. Esos permisos los vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos que ver otra cosa también. Nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Quién impulsó las reformas borbónicas para América? Si nos hacen esa pregunta de quién impulsó las reformas borbónicas para América, tu respuesta sería este personaje. A ver, vamos, dígame, ¿quién es este personaje? Lo hemos explicado, ¿no?, al comienzo. Muy bien, Chávez, muy bien, Navarro, muy bien, Espíritu, muy bien. ¿Dónde está Bramón? No me responde. Eh, muy bien, Mayopoma, muy bien. Viene a ser Carlos III, muchachos. Es Carlos III. Si te preguntan a ti entonces, ¿quién aplicó las reformas borbónicas o quién impulsó, cómo se llama el rey de España que impulsó la aplicación de reformas borbónicas aquí en América? Tu respuesta tiene que ser Carlos III. Apodado el Ilustrado, porque muchas de las ideas ilustradas van a influir en él. Él es un déspota ilustrado. De repente te han hablado ya del despotismo ilustrado en Historia Universal. Él es el principal déspota ilustrado de su tiempo. Y a pesar de que antes de él habían otros dos Borbones reinando en España, como por ejemplo Felipe V y Fernando VI, ninguno de estos dos personajes anteriores a Carlos III había impulsado reformas borbónicas en América. Desde tiempos de Felipe V, ¿sí?, Felipe V, Fernando VI, habían impulsado reformas borbónicas, pero para España, solamente en España. Pero va a ser Carlos III el primer rey Borbón que decida aplicar reformas en América. Primero, obviamente, en el Virreinato de México o de Nueva España, enviando a José Gálvez y Gallardo como visitador. La aplicación de las reformas borbónicas en México va a ser totalmente exitosa. Y como consecuencia de esto, el rey Carlos III le va a pedir a José Gálvez y Gallardo: ¿a quién me recomiendas para aplicar las reformas borbónicas en el virreinato del Perú? Y José Gálvez y Gallardo, ¿no?, decidió recomendarle a José Antonio de Areche, ¿no? Y el rey Carlos III decidió nombrar a José Antonio de Areche como visitador del Perú, imagínate. Y él sería quien aplique las reformas borbónicas en el caso del Perú. Es así, chicos, como su función principal era la creación de intendencias. Pero intendencias, las intendencias eran una serie de divisiones territoriales, como una especie de lo que hoy llamamos departamentos, que estaban a cargo de un intendente,
Y obviamente lo que buscaba José Antonio de Areche era aplicar ese tipo de, o crear o establecer ese tipo de territorios para mejorar el gobierno de España en América. Pero bueno, cuando llega aquí al Perú, chicos, lo primero que se da cuenta el visitador es que en la Real Audiencia de Lima existían mayoría de criollos dentro de esta institución. No había sido broma, en verdad se había subastado cargos de gobierno y los criollos habían comprado varios cargos de gobierno. De los 12 oidores que tenía la Real Audiencia de Lima, 8, 8 muchachos eran de origen criollo. Así que lo que va a hacer el visitador es inmediatamente comenzar a estudiar, ¿no? Se puede decir la hoja de vida de cada uno de estos personajes y va a comenzar a encontrar pequeños pretextos. Va a comenzar a utilizar pequeños pretextos. ¿Para qué, profe? Para ir tomando como excusas de destituirlos. Al final termina destituyendo a una gran parte, de estos criollos. Por ejemplo, si eran 8 los que estaban en la Real Audiencia, él termina sacando a 4 de golpe. En menos de una semana termina destituyendo a 4 oidores criollos y los reemplaza por oidores, pero de origen español, chapetones. Y así fue como los españoles recobraron el control de la Real Audiencia de Lima, nuevamente. Ahora, otra de las cosas que debemos, por ejemplo, tener en cuenta, es que el virrey Manuel Guirior, que era la autoridad del virreinato que se encontraba aquí ejerciendo el control del gobierno, cuando llegó el visitador, el Manuel Guirior era un chupamedia de los criollos, hay que decirlo, ¿sí? Era una persona que terminaba apoyando, por ejemplo, él apoyaba fuertemente a los criollos, ¿no? Eh, Incluso cuando los termina sacando, los despide a Areche a los criollos, y Dios le dice, no, su majestad, hay una equivocación, ellos son muy buenos funcionarios, no se los puede destituir. Y ahí es donde Areche se da cuenta de que en verdad Guirior está colaborando con los criollos. Él debe estar metido dentro también del contrabando. Así que, como resultado de todo esto, chicos, como resultado de todo esto, ¿sabes qué va a terminar estableciendo? ¿No? El visitador lo va prácticamente a convertir en un virrey de palo. Y unas semanas después, Areche lo va a terminar destituyendo a Manuel Quirió. Incluso ya el Consejo de Indias y el rey de España habían elegido al reemplazo de Guirior, un personaje llamado Agustín de Jáuregui, quien llegaría recién en 1780 al Perú. En ese año, 1780, se estaba desarrollando la rebelión de Tupac Amaru II. Así que lo primero que va a hacer Jáuregui al llegar aquí es dirigirse al Cusco para enfrentar, ¿no?, los últimos momentos de la rebelión de Tupac Amaru II. Pero bueno, también lo que hizo el visitador Antonio de Areche con el tiempo después, fue reformar el Tribunal del Consulado. Recuerden que era una institución corrupta, ¿no?, que aceptaba coimas a cambio del ingreso de contrabandos. Pues bueno, poquito a poquito va a ir purgando esta institución y obviamente eliminando el tráfico de contrabando de ellos. Pero es poco a poco, no te olvides, no es de golpe. Uh-huh. Y por ahí también se encargó de filtrar el tráfico de la plata sin acuñar. ¿Qué significa eso? Había una gran cantidad de plata que se terminaban llevando algunos españoles a Europa, pero sin convertirlos en monedas o sin convertirlos en lingotes. Entonces, todo eso va a terminar siendo mejorado, ¿no?, para que así el Estado español obtenga mayores ingresos. Y bueno, también hay que recordar, chicos, que hay tipos de reformas, ¿no? Pero aquí tenemos estos tres personajes que te acabo de mencionar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al visitador Antonio de Areche, tenemos al virrey, ¿no? Él es Manuel Guirior, destituido, y él es Agustín de Jáuregui, quien va a llegar. Fácil. Ahora veamos.
Hay tres tipos de reformas. Vamos a ver primero las reformas económicas. Cuando hablamos de las reformas económicas, estas se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado, podemos hablar de la llamada reformas fiscales. ¿Reformas fiscales? Sí, muchachos, miren, cuando hablamos de reformas fiscales, estaríamos sobre todo refiriéndonos a qué. Cuando hablamos de las reformas fiscales, estaríamos hablando sobre todo de la parte tributaria. Recuerden que si España se encuentra en una crisis, entonces lo que lo que le importa a España en este tiempo sobre todo es obtener mayores ingresos. Y una forma de obtener mayores ingresos es obviamente cobrando mayores impuestos, ¿verdad, muchachos, o no? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Claro, pues entonces, una de las cosas que España va a terminar haciendo, muy bien, gracias por responder, muy bien, siempre los tengo presentes, los que responden. A ver, se va a elevar, por ejemplo, la alcabala. ¿Se acuerdan qué cosa era la alcabala, chicos? A ver, aquí se denominaba alcabala. ¿Qué era la alcabala? Era un impuesto, ya, muy bien. Era un impuesto que se cobraba, ¿a qué? ¿A qué se cobraba? A la venta o compra de bienes muebles o inmuebles, ¿de acuerdo? Al comercio interno, pues. La alcabala se eleva, se duplica primero a 4% y luego se eleva tiempo después a un 6%. Imagínate, imagínate. Muy bien, Bramón, muy bien, Chávez. Imagínate. Eh, Eso obviamente perjudicó a muchos comerciantes. Muchos comerciantes criollos y caciques se vieron afectados por el incremento de la alcabala. El almojarifazgo, que era un impuesto similar al de las aduanas, similar al arancel que pagas en las aduanas, también se elevó, por lo tanto también perjudicó al comercio externo, a los comerciantes sobre todo, que importaban productos de España. Entonces eso es importantísimo, chicos. Ahora, a esto le vamos a sumar que se va a mejorar el cobro del tributo indígena. ¿Qué significa esto de mejorar el cobro del tributo indígena? Recuerda que este impuesto estaba totalmente siendo evadido por los indígenas. Pues miren lo que va a organizar el gobierno. El gobierno va a decir lo siguiente. El gobierno va a plantear la siguiente idea. Miren, chicos. No importa dónde hayas nacido. No importa dónde vivas. Si eres indígena, tendrás que pagar el tributo indígena sí o sí. Prácticamente lo que está haciendo el gobierno está diciendo que todos tienen que pagar tributo indígena. Incluso en la ley agregó un concepto. La ley agregó en este tiempo de que si tú tienes, por ejemplo, sangre indígena, también tienes que pagar este impuesto. Profe, ¿cómo que si yo tengo sangre indígena? Es decir, muchachos, es decir, si eres mestizo, por ejemplo, también tienes que pagar el tributo indígena. Se amplía el impuesto también a los mestizos. ¿Se acuerdan los repartos mercantiles, que era una práctica abusiva de parte de los corregidores? La venta forzada de productos innecesarios. Pues lo que va a hacer, por ejemplo, lo que se va a aplicar durante las reformas es legalizar los repartos mercantiles, chicos. Este tipo de impuesto, que antes era, o mejor dicho, este tipo de prácticas abusivas, que era antes un ilegal, ahora se va a legalizar. ¿Qué significa? Ahora va a ser legal, ¿no? Que un corregidor termine justamente cobrando este tipo de, vendiendo este tipo de productos a un precio elevadísimo y cobrando altísimos precios a los indígenas. Imagínate, las prácticas de estos repartos mercantiles se van a elevar. La explotación al indígena, por lo tanto, va a ser mayor, paga más tributos, encima tiene que comprar repartos mercantiles a un precio alto, imagínate. Entonces, eso, chicos, esto es negativo para el indígena, ¿no? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, hay un impuesto que en vez de incrementarse, más bien disminuye. ¿Cuál es ese impuesto? ¿A qué impuesto me estoy refiriendo?
¿Cuál es aquel impuesto que en vez de incrementarse, disminuye? El quinto real, muchachos, aquí está. ¿Se acuerdan a qué se cobraba el quinto real? A ver, dime, ¿a qué actividad se cobraba el quinto real? ¿Te acuerdas o no? ¿O has estudiado solo para un ratito? A ver, vamos. Muy bien, espíritu, excelente. No, Bramón, no, no, no. Muy bien, no, Chávez, tampoco, no. Muy bien, Pérez, excelente. No, Chávez, no, no. Eh, no, tampoco, Navarro. Digo, ¿es? Tampoco, Chávez, no, no, no. Estamos hablando a que Quinto Real se grababa la minería, chicos. Era la quinta parte del total de la producción minera que España realizaba, se la terminaba enviando a la corona española. La quinta parte, o sea, equivalente al 20%. Ese impuesto, que fue el segundo más importante para España, muy bien, Ramón, claro, ese impuesto, muy bien, Pérez, claro, ese impuesto, sí, Chávez, te equivocaste con el impuesto del cabezón. Ese impuesto, chicos, se reduce a la mitad. ¿Qué significa? Que ahora si tú eres propietario de un territorio donde existe, por ejemplo, una mina, como Potosí, entonces tú ahora tienes que entregarle a la corona española la mitad de lo que le entregabas antes. Si antes le entregabas la quinta parte, ahora le vas a entregar la mitad, o sea, la décima parte. Si antes le entregabas el 20% del total de la producción minera, ahora le vas a entregar ¿cuánto? El 10%. Este impuesto deja de llamarse quinto real y pasa a llamarse ahora décimo real. O sea que ahora, si tú le pagas a España solamente el 10%, tú, propietario de esa tierra donde hay mina, si explotas esa mina, si la haces trabajar, si extraes minerales, vas a llevarte el 90% de ganancias, te conviene. Eso se hizo para motivar la producción, impulsar la producción minera, chicos. Con ese objetivo, ese impuesto no se eleva, más bien se reduce. Ya, importante tener en cuenta eso. Importante. Ahora, también hay otras reformas, como las reformas comerciales. El navío de asiento es un derecho que antes lo tenían los portugueses. Consistía en vender esclavos en América. El único país ahora que vendería esclavos en América, esclavos, sería Inglaterra. Por eso, si tú has visto la película La Amistad que se ambienta en este tiempo, los ingleses son los que van a traficar esclavos también en Norteamérica en ese tiempo. Van a vender esclavos, imagínate. Pero también España le concede a ellos el llamado navío de permiso. Profe, una pregunta, ¿y qué es el navío de permiso? El navío de permiso, ¿ya? Para que me entiendas, como su nombre nos dice, es el permiso que le va a dar el gobierno español a los ingleses de poder vender una vez al año productos en América, hasta 500 toneladas de productos, imagínate, una vez al año, hasta 500 toneladas de productos. Uh-huh. 500, profe, sí, pero salían de su puerto de Manchester, por ejemplo, un puerto inglés, y tenían que ir directo al Callao. En el Callao, los criollos del Tribunal del Consulado, a cambio de una pequeña coima, ¿qué crees que hacían? Dejaban pasar productos de contrabando. Así que los ingleses no van a llevar 500 toneladas. Pues. En su embarcación, por ejemplo, llevarían ¿cuánto? Digamos 1000 toneladas. Al final, todos esos productos se vendían aquí. Obviamente, ¿por culpa de quién? De los criollos, pues. Profe, estos criollos siempre han estado arruinando el comercio español. Sí, siempre. Y hasta ahora están ahí. ¿Mm? Ahora, no funcionó entonces el navío de permiso. Si tú quieres saber qué medida tomó el gobierno español de los Borbones para poder seguir combatiendo el contrabando, eso lo veremos dentro de un rato. ¿Ya? Aunque creo que podemos avanzar un poquito más. Veamos por aquí. Miren, como fracasa el navío de permiso, se establece esto, navío de registro.
Profe, ¿cómo es el navío de registro? En ingleses van a poder seguir vendiendo productos aquí en América, pero no lo van a hacer directamente. Profe, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Los ingleses van a poder hacer lo siguiente. Miren, chicos, quiero que vean el mapa, por favor. Miren lo que van a hacer los ingleses. Los ingleses ahora van a poder hacer lo siguiente. Salen de su puerto inglés, Manchester o Liverpool, y antes de llegar a América tienen que pasar a registrarse en la casa de contratación de Cádiz. Ya no es Sevilla, se cambió. Ahora la sede de la casa de contratación va a ser Cádiz. Y de ahí recién ellos pueden llevar productos al Callao. Pero si quieres saber si esto funcionó o no, te espero en 10 minutos y te cuento si el navío de registro funcionó en contra del contrabando. Entonces, chicos, hasta ahí nos quedamos. No se demoren, por favor, a la hora de conectarse.